Tegucigalpa, Honduras, abril 2024. La máxima casa de estudios del país centroamericano tiene su sede principal en la capital de la República. Por años, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha educado a miles de profesionales. Pero, ¿cómo fue su origen? Existen varias versiones, pero una de las más fuertes, según la historia, es que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fue fundada por José Trinidad Reyes. 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 En 1845 se instaló el gobierno de José Coronado Chávez, un gobierno marcado por la guerra en el que, por tema de soberanía y delimitación de fronteras en los nuevos estados, los actos bélicos se antepusieron a la necesidad de formar un sistema educativo estable. Sin embargo, el gobierno de Coronado Chávez cambió esa realidad por primera vez y su gestión fue fundamental para la formación de la universidad en Honduras. De una iniciativa que en principio fue privada, la llamada Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, que después pasó a llamarse Academia Literaria. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Reconoce desde su función como gestor de lo público, oficializa y valida los estudios. Más todavía no se ha comprometido a asumir el financiamiento y todavía no le ha correspondido al Estado aprobar sus estatutos. Eso va a ocurrir durante el gobierno de Juan Nepomuceno Fernández Lindo, quien gobernó Honduras entre 1847 y 1852, si no me equivoco, 51, perdón, cuando asume la jefatura de Estado José Trinidad Cabañas. Entonces, en ese momento el Estado se compromete, aunque no va a tener capacidad permanentemente de cumplir, con sufragar los gastos de funcionamiento, y la universidad comienza a funcionar en el antiguo convento San Francisco. Esa es la primera sede. Así, en el primer año, Coronado Chávez al frente del gobierno, el 14 de diciembre de 1845, se fundó en las instalaciones de la Merced, en Tegucigalpa, la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, considerada como la primera universidad de Honduras. Sí, realmente que podemos reconocer, ¿no?, que la primera entidad que podríamos decir o considerar que empieza a desarrollar una currícula y pues unos programas de estudio que se veían igualmente en otras universidades de América Latina para la misma época, nace en el seno de esa entidad que organizaron en 1845 el padre José Trinidad Reyes con otros jóvenes que luego fueron los fundadores de la universidad, como los Flores, los Soto, etcétera, y que posteriormente, 2 años después, se convierte en Academia de Honduras, y posteriormente también desde ese año de 1847 se organiza como la Universidad de Honduras, que constituye hoy en día la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La historia oficial de la universidad ha replicado innumerables veces que fue José Trinidad Reyes quien fundó la universidad en Honduras. A mediados del siglo XIX, 1830, 1840, 1850, la época formativa del Estado, pero también la época formativa de la academia, propiamente de la Universidad de Honduras, yo diría, solo tenían acceso a la educación los clérigos, esencialmente, y algunas personas de las familias principales. En ese sentido, aquellas familias que podían permitirse costear una clase con un profesor, que esencialmente podía ser 2 tipos de personas. Podía ser, por un lado, un clérigo, como era el caso de José Trinidad Reyes, porque hay que decirlo, los clérigos impartiendo clases y formando a personas neófitas en ese momento de la historia no hacían una actividad particularmente relevante o revolucionaria. Al contrario, era una actividad tradicional que había hecho los miembros de la iglesia desde el periodo gótico, es decir, desde el medioevo hasta ese momento de la historia. Formar a las personas que no tenían instrucción era una labor fundamental de los curas, de los sacerdotes en general. El doctor Esteban Guardiola Cubas escribió en su libro Historia de la Universidad de Honduras la idea, pues, de la fundación del primitivo núcleo de enseñanzas, aunque sugerida por otros jóvenes maestros, puede afirmarse que fue suya, porque, como dice el poeta Campoamor,
Las ideas son patrimonio de la humanidad y cualquiera puede apropiarse de ellas, con tal de que les dé vida y eficacia. Cubas otorga el mérito a Reyes como el fundador de la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto. De igual manera, Rómulo Durón escribió que a Reyes se le debe la fundación de nuestra universidad por haber acogido la iniciativa, que a este respecto le comunicaron Máximo Soto, Januario Girón, Miguel Antonio Rovelo y Alejandro Flores. Es profundamente necesario que revisemos los hechos porque ni Rómulo Durón ni el doctor Guardiola Cubas fueron testigos oculares del hecho, es decir, no fueron autores de la época de la fundación, como quieren hacernos creer. Y yo he encontrado profundamente diferencias en sus escritos, contradicciones que yo considero, porque por un lado Rómulo Durón dice que él da por hecho que fue José Trinidad Reyes el fundador de una universidad, a pesar de que la idea haya sido de un grupo de muchachos. Ahí hay una contradicción bastante grande. Y por otro lado, creo que el doctor Guardiola Cubas va más allá en su contradicción cuando afirma que Reyes es el fundador textualmente, en su libro 100 años de universidad, afirma textualmente que la idea de Reyes, que el fundador es Reyes, a pesar de que la idea haya sido de este grupo de muchachos, textualmente dice, porque las ideas son de quien se las apropia. Sin embargo, autores como José Reina Valenzuela escribieron: Miguel Antonio Rovelo, Januario Girón y Pedro Chirinos recibieron la luminosa idea de fundar una sociedad de estudios para la cual pidieron el respaldo del padre Reyes, a quien nombraron rector. Además, formularon los estatutos que fueron aprobados por aquel y el 14 de diciembre de 1845 inauguraron la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto. Textualmente leo: el propio padre Reyes, en su discurso pronunciado con motivo de la inauguración de la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, declara que fueron este grupo de jóvenes quienes tuvieron la brillante idea de fundar la Academia de Estudios Superiores y que, al ver la formidable tarea emprendida por ellos, él mismo quiso asociarse al proyecto, a petición de ellos, en calidad de rector. Abro comillas. Unos jóvenes que, uniendo sus talentos y una infatigable aplicación al estudio, han merecido los honrosos títulos con que los condecoró la acreditada Universidad de León de Nicaragua, consagran hoy a la patria sus tareas. Tal es el bien que los jóvenes bachilleres Máximo Soto, Alejandro Flores, Miguel Rovelo, Januario Girón y Pedro Chirinos, animados por los más patriotas sentimientos, ofrecen hoy a vuestros hijos, a cuya loable empresa he querido asociarme con el nombramiento de rector de su establecimiento, al que han dado el título de Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto. Luego de la fundación de la Sociedad del Genio Emprendedor, el gobierno de Coronado Chávez la elevó a la categoría de universidad estatal con el nombre de Academia Literaria, aunque no cumplió con sus disposiciones. Más tarde, ahora sí gracias a la gestión de Reyes, el gobierno de Juan Lindo la oficializó como Universidad del Estado de Honduras. Pero, si la universidad se fundó el 19 de septiembre de 1847 y no el 14 de diciembre de 1845, ¿cómo explicamos lo siguiente? Si la universidad se fundó el 19 de septiembre de 1847, como dice la historia oficial, ¿cómo explicamos nosotros que el 20 de septiembre, es decir, un día después, esa universidad graduó a su primer egresado, Sinforiano Rovelo, que egresó como bachiller de Filosofía y Letras? No tiene sentido el hecho de que pensemos que esa universidad servía carreras de un día. No, claro que no. Significa que ya lo era desde el 14 de diciembre de 1945. Después de este debate académico, para usted, ¿cuándo se fundó la universidad?